Estás escuchando Sentido Común. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Acá estamos en otro programa de Sentido Común. Hoy con la visita de Carlos Ortiz. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Y Ariel, que ya está semi recuperado. Y hoy nos trae una historia que increíblemente vamos a encontrar que hay tantos paralelismos con el día de hoy y tiene tanto que ver con lo que es nuestra historia que creo que se van a sorprender. Así que estamos esperando, porque vamos a tener otro invitado, pero no pudimos coordinar para traerlo, así que lo vamos a sacar por teléfono, que es Jorge Dorio. Así que vamos a ver si ahora lo enganchamos, a ver si podemos entender algo de esto que está pasando en el día de hoy en la Argentina, que está pero tan convulsionada. Carlos, ¿vos qué es lo que estás viendo de todo este zafarrancho que hay en el Congreso, de los elefantes que nos quieren meter por la ventana? Bueno, a mí particularmente me parece que nada es casual lo que están haciendo. Creo que toda esta movida me parece es para hacer ruido, para meter otras cuestiones en el medio. Entonces, que discutamos punto por punto me parece una locura. A mí directamente lo que hay que mandar para atrás es todo el decreto de DNU y que mande cada ley por separado y que se discuta. Esa es la única manera. Cuando nos ponen 600 artículos de una sola ley, es imposible que se lo vea en este tiempo que los tipos piden. Para mí es una especie de caballo de Troya, como para tratar, digamos, de someternos para siempre, entregar todo lo poco que tenemos, la joya de la abuela y a la abuela también, obviamente. Bueno, a mí me parece que es eso, no hay otra cosa. Ahora, ¿vos viste el bajo nivel de los que van a defender el proyecto? Sí, bueno, parecería que bajo nivel ya a Pato Burrich la conocemos, sabemos el sujeto que es una persona que realmente, yo no creo que no sea inteligente la mina. Ese es su perfil, el perfil es de una persona que le gusta la violencia, ejerce la violencia sobre el cuerpo de los otros somos nosotros, a pesar de tener un pasado supuestamente nacional y popular, se olvidó de todo y estuvo en todos los gobiernos donde lastimaron y jodieron al pueblo, digamos, ¿no? ¿Y qué puede decir? Si no tienen realmente argumentos, no hay un argumento válido, no están preparados como para decir, bueno, vamos a dar una pelea de tipo ideológica. Esto es una cuestión de que me parece a mí, como decía Aristaray en un artículo que sacó hace poco, que son corsarios, son tipos con patentes de corsario. El corsario era aquel que surcaba los mares y choreaba cualquier barco que pasaba, siempre con la venia de los imperios. Pagaban lo que tenían que pagar y el resto se lo llevaban a su casa. No son piratas, porque los piratas son como la policía, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que está clarísimo que, o sea, ¿por qué van a querer vender YPF si YPF es una empresa que da ganancias? ¿Por qué lo harían? A ver, ¿por qué ponen ya a uno de los directores, que es del grupo de Roca, a dirigir esa empresa, que son competencias, se supone? ¿No? Como, qué sé yo. Bueno, ya lo hicieron antes con Shell. La gente de Macri lo había puesto. Sí, pero no lo pusieron adentro de YPF. En este caso son competidores directos, Tecpetrol, que es del Grupo Roca, con YPF. YPF aparte es una empresa que cotiza en bolsa, ni siquiera es del Estado, tiene participación del Estado. O sea, lo que quieren hacer es vender las acciones por 2 mangos, ¿no es cierto? Y sacar el fondo de garantía, ya lo dijeron, por no sé cuántos miles de millones de dólares. 5.000. 5.000, bueno, que lo están regalando. Y bueno, todo tipo de cosas, o sea, va a tener un impacto muy fuerte sobre nuestro país, que va a ser, yo creo que el modelo que ellos están persiguiendo es el modelo que hay en Perú, o en Paraguay, o en Chile, donde la gente, digamos, se caga de hambre, no puede pagarse el colegio de los pibes, la universidad, es como si fuera en Estados Unidos, con sueldos de miseria, de
de acá de Villa Tachito. Y bueno, viste, acá te decían, no, bueno, vos tenés que pagar lo que sale, no sé, el kilo de carne en Francia. Pero eso lo pusimos nosotros. Al menos pagame como le pagás a los muchachos en Francia, aunque sea 2.000 euros por mes. 1.000 pagame, bueno, acá ¿cuánto cobramos? 200 euros es el sueldo mínimo. Entonces yo creo que en realidad... Apurate a cobrarlo los 200 euros. Sí, obvio, no. no, claro. Bueno, yo soy pyme, así que no, ni siquiera eso, no tengo ni siquiera sueldo, así que... Y bueno, yo creo que el desguace va a ser ese, es un país que está pensado para 20 millones de personas, con un país que somos 50. Entonces, pues, yo creo que, digamos, está hecho a propósito, para mi punto de vista, no porque me parecía nada por el estilo, pero lo que se ve últimamente pasó ya con el macrismo. Y ahora con este gobierno, que es de lo peor, un tipo que te plantea que va a pagar la casta, que todo para mí todo siempre fue un chamullo. Siempre fue un chamullo. Entonces, pues, vos decís, bueno, este tipo es loco. Sí, será loco, pero está haciendo lo que el tipo prometió. ¿Qué le pasa a nuestro pueblo? ¿Qué hicimos nosotros mal en la Argentina para que el 70% de los votantes de Milei, que son sujetos que van de los 17 hasta los 30 y pico de años, lo hayan votado a este tipo? Que le dijo que le va a cortar la cabeza, que van a ser ricos recién de los 35 años. O sea, un tipo de 20 años ahora, a los 55 supuestamente lo va a ir bien. ¿Y quién puede esperar? Nosotros vamos a estar gota muertos. No sé, digo. No, pero aparte, a ver, convengamos algo, que es una pelotudez grande como un rancho la que dice, porque es algo incomprobable, algo que aparte es mentira. O sea, convengamos que el sistema que están utilizando no te permite acuñar riquezas nunca. Y vamos a esto. Yo soy también empresario pyme. Claro. Yo veo estos grandes economistas, ¿no? Que de la escuela austríaca uno, de la escuela de Harvard el otro, y de la puta que lo parió. Ahora, yo en mis empresas, yo lo que me preocupo es en equilibrar los gastos, pero equilibrar los gastos y vender más. Ahora, si vos a la industria le ponés mayor impuesto, si vos favorecés a toda la entrada de importado, si vos cerrás el comercio, si cerrás el turismo, si cerrás todo, si vas a generar cada vez menos, bueno, no te preocupes que si vos ahora sacaste el 15% o querés sacar el 15%, prepárate porque el mes que viene vas a tener que sacar el 30%. Y esto es algo que no... Es un número que es tirar para abajo, tirar para abajo, tirar para abajo, y nunca te va a dar el número que vos necesitas. Porque vos lo que estás haciendo es quebrando a tu propia empresa. Si estos que quieren ver el país como una empresa, pero hijo de puta, miralo como una empresa y mirá lo que tenés que tener más ganancias. Para tener más ganancias vas a necesitar generar más puestos de trabajo, vas a tener que generar más mano de obra calificada. Y eso con todas las medidas que están tomando es imposible de tomar. El camino está equivocado, pero por donde lo mires. Eso sin duda. También yo lo que creo que el modelo, digamos, de gestión de este sistema tampoco da para, digamos, no tenemos dólares tampoco, así que sea el gobierno que sea. Pero, el tema de los dólares, que es algo que se viene recurriendo, y quieren cerrar el Banco Central, sí. O querían cerrar el Banco Central, y te sacás la única herramienta que te permite hacer un camello matemático. Administrar el cambio. Claro, o sea, yo en el taller las herramientas no las tiro. Claro. Lo tenemos a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Aquí estoy por lo menos en términos de voz, no de imagen, pero ahora los escucho claramente y ya eso es lo importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Che, gracias por participar en nuestro espacio. A ver, te queríamos escucharte, ver qué es lo que vos estás viendo de este momento, cuál es tu análisis, tus perspectivas. Mira, en principio te cuento que, como dice una vieja canción, el desorden de mi cuarto es peor que el de mi alma, en este caso, porque me estoy mudando con motivo de estas grandes transformaciones que el presidente Milei ha impuesto en la Argentina. Yo pasé a tener 5 trabajos relativamente bien pagos en la radio, en la tele,
distintos lugares, a no tener ninguno. A partir del 31 de diciembre me convertí en un desocupado. Lo cual hace que pueda ver, digamos, el paisaje de la patria toda con un poco más de cercanía. Pero en cuanto al hecho extraño de tener a este señor de presidente, yo creo que tiene que ver con, lo que diríamos una sucesión de pecados capitales y de reacciones rápidas. O sea, por un lado la mentira. Hemos vivido en medio de la mentira sin reaccionar ante ella, quiero decir, desde el famoso debate entre Macri y Scioli, plagado de barbaridades y de mentiras, hasta el día de hoy, digo, con las promesas presidenciales, etcétera, hemos vivido en la mentira. Por otro lado, la desidia. Comentamos que en el campo nacional y popular no ha habido una reacción tan, salvo sobre el final de la campaña, tan contundente como debió haber sido desde el primer momento. Finalmente la soberbia de suponer que basta con movilizar al pueblo peronista. Bueno, tengo malas noticias. El peronismo sigue en términos ideológicos tan vivo como siempre, pero hay que contárselo a alguien, porque si lo sabemos solo los estudiosos o los dirigentes estamos fregados. Y finalmente el oportunismo. Quiero decir, la cuota de oportunismo de Milei ha sido importante, ha sido astuta, no hay por qué negarlo, pero ojo con la supuesta inocencia de este oportunismo. Uno podría pensar, bueno, es un pobre chico maltratado en la infancia, que a partir de estas frustraciones llega a un lugar en el que de golpe se encarama en el poder. No hay tal inocencia. Su adhesión a esta gente de Kuban Lubavitch, etcétera, creo que revela cosas que todavía en Argentina no estamos en condiciones de ver, sino como una especie de singularidad interesante, que es un tipo que se quiere convertir de religión. Yo decía días atrás en la tele, cuando todavía estaba en el programa del amigo Fernando Borroni, que para tener un presidente que hace enormes esfuerzos para ser judío, más vale tener un presidente judío directamente, como hace Kicillof, qué sé yo. Pero bueno, en cualquier caso quiero decir que es un fenómeno realmente singular y un fenómeno realmente peligroso. Quizás por primera vez desde 1820 estamos en un peligro de disolución de la nación, y esto creo que no es moco de pavo. Más allá de que, por supuesto, explicarle a una persona que no puede llevar un plato de comida a su casa todos los días, que la nación está en peligro de disolverse, y bueno, ya se cuesta arriba esa explicación, ¿no? Pero básicamente el paisaje es ese, y lo veo con una perspectiva negra. Digo, la decisión bruta de negarse a participar del BRICS, una decisión solo concebible en términos de una conspiración o de una idiotez suprema, es quizás uno de los rasgos más determinantes de esto en un momento en que el mundo está cambiando de manera evidente, ostensible. Ya no está la unipolaridad que conocimos con el consenso de Washington y con los Estados Unidos haciendo y deshaciendo en nuestros países. Es una multipolaridad que crece y en la que nosotros tenemos un lugar asignado desde hace mucho tiempo. Yo te diría que, para no volverme demasiado, peronista con la camiseta, no solamente desde la propuesta de Perón del ABC en su momento, y del tercermundismo, la tercera posición, sino desde los tiempos de San Martín. Bolívar, en alguna conversación con nuestro general San Martín, anunciaba el peligro que significaba que una nación como los nacientes Estados Unidos de América empezaran a crecer como crecían en la flota marítima y en un comercio que pretendía ser real, pero que era tan piratejo como el de Gran Bretaña, no mirase con ojos ávidos lo que estaba pasando en América Latina. ¿Qué les convenía? Bueno, dividir para reinar. En Centroamérica lo hicieron perfectamente y se apropiaron de varios de esos países durante largo tiempo. Yo te diría que hasta la Revolución Nicaragüense, sin ir más lejos. Se quedaron con Panamá con un puñado de dólares. Le compraron en la provincia colombiana de Panamá, compraron a las escasas Fuerzas Armadas con sueldos establecidos, y se quedaron con otro país. Y así sucesivamente, ¿no? Las repúblicas bananeras han sido una realidad constante, sonante, y semejante a la que ahora está pasando con nuestro país, que está en inmejorables condiciones para levantar la cabeza. Sí. Mira, coincido plenamente en todo lo que dijiste, y lo que sí, a ver, por ejemplo, el tema de los BRICS me parece uno de los temas centrales y no tiene nada que ver con ideología, porque ni China ni Rusia
son comunistas, ni nada que se le parezca. Acá no, y aunque lo fueran, Raúl, aunque lo fueran, digamos, recordemos esta vieja lección de la política internacional argentina desde el nacimiento de la patria, y es que, a ver, serán aliados ocasionales aquellos que nos convienen y punto. No, pero iba otra cosa. El tema acá, que tratar de agarrar y hacer un relato mentiroso, para ocultar algo que es inocultable, que es una vendida de patria totalmente hacia Estados Unidos. Mira, yo estaba escuchando a la canciller, ¿no? Y me cuesta tanto mantenerla en escucha y no cambiar de la bronca que me da cada vez que habla, porque no puedo creer que sea tan inconsistente con un cargo tan importante. Tan importante, claro, totalmente. Fíjate que en Cancillería, lo que se llaman figuras de carrera, porque el ex canciller Fourier también pertenece a ese tipo de tribu, genera figuras como fulano, creo que el Mondadori, llamaba el de Mondadori Duncan, el del acuerdo con Gran Bretaña, que bebiendo unos whiskies en la embajada, entregó prácticamente la negociación posible sobre Malvinas. Digo, esto es lisa y llanamente, por un lado, como vos decís, frivolidad insostenible, y por otro lado, traición a la patria. Digo, no tiene otro nombre. Pero además, todo esto empieza, no olvidemos, querido amigo, que esto empieza con la contracción de una deuda externa que imposibilita cualquier crecimiento más o menos razonable en términos más o menos cercanos, digo, los próximos 20 años, ¿no? Entonces, como eso no solo no ha sido sancionado, sino que ha sido aceptado. Entonces, que hace años hablaba con el general Balsa, a quien yo tengo un gran respeto, ¿no? El general Balsa egresó como subteniente en el momento en que lo derrocan a Perón, en 55. Bueno, él decía, mire, Dolio, si las cosas se hubieran hecho como se debían, es decir, una vez que alguien comete un crimen se lo castiga, caramba. Ramón hizo fusilar al general Valle, están en los fusilamientos de Ocelión Suárez, el bombardeo de Plaza de Mayo. ¿Cómo estos tipos que bombardearon su propia patria, su propio territorio, no terminaron, no quiero ser brutal y grotesco, pero decapitados, o cuando menos fusilados, o cuando menos con una prisión perpetua? Al contrario, fueron condecorados y ascendidos. Y una vez tras otra pasó lo mismo. Y bueno, recién con el juicio de la Junta de Alfonsín empieza un intento de reaccionar ya no desde un lugar, como decías vos, ideológico o partidario, sino desde la mera conciencia humana de las personas. Y afortunadamente Néstor después pudo avanzar con la recuperación de los chicos apropiados. Pero fíjate que es el fenómeno que se produce en los 70 con el asesinato de los padres y el robo de los chicos es semejante al que se produce en términos nacionales con la patria, ¿no? Esto es, se asesinó a los patriotas y se apropió el territorio nacional de distintas maneras. Y lo que es peor, cosas que vimos, con cierta simpatía con la reforma del 94, el hecho de que los subsuelos de cada lugar pertenezcan a la provincia y no a la nación, nos crea un verdadero problema, sobre todo porque es un federalismo tramposo el que estamos viviendo. Entonces, yo no sé qué va a pasar con el litio, pero que estemos cobrando el 3% de la extracción es absolutamente payasesco, ridículo y entreguista, ¿no es cierto? Sí, hay que tener en cuenta algo, que estamos cobrando el 3% de lo que ellos declaran y ellos mismos... Exactamente. Entonces, eso no es que te tomen de boludo. Eso es que vos te pongas un cartel que te diga, vení culiame. Bueno, exactamente, sí, más claro imposible. Y además esto está pasando en todo el terreno, porque fíjate que, no es casual tampoco la falta de apoyo hacia la cultura y hacia la educación. La educación primero, la cultura después. Es decir, cómo ir formateando mentes. Yo creo que se empezó a hablar hace algunos años de las fake news, en la misma época en que se hablaba de algunos de nosotros, como los que hacíamos 678, como periodistas militantes. Yo reconozco mi filiación peronista, mi condición de adhesión ideológica, pero jamás he sido un obsecuente, ni tampoco una persona sin capacidad de razonamiento. He preferido en algún momento, sí, las críticas que pude tener contra la administración de Cristina y qué sé yo,
manejarlas para adentro, porque el bombardeo era demasiado, ¿viste? Pero quiero decir, en esos momentos empezó toda la patraña esta, que terminó revelándose como una farsa cuando aparecieron las figuras estas que han sostenido el gobierno de Macri y ahora el de Milei. Digo, sin pelos en la lengua, hablo de los Majul, de los Viales, de los, tantos personajes que yo no sé si gobierno o no, buenos sueldos deben tener porque parece ser gente próspera, pero que mienten descaradamente sobre cosas que una persona adulta y vacunada no puede ignorar, Raúl, es así de corto. Mirá, yo te la hago fácil. La Nata, cuando quebró con Crítica, no tenía un mango ni para pagar un café. Porque si tenía un mango, se lo aspiraba. Y de repente... hoy tiene casas en Miami, fortuna por todos lados, o sea que ese muchacho cobró bien haciendo un personaje. A ver, te voy a decir algo con respecto a 678. Yo creo que les hicieron un favor desde pegándole tanto porque terminó siendo un programa de culto, ¿no? Sí, fue un programa de culto, pero que hizo que muchos de nosotros... Mirá, yo los 2 primeros años, después de la asunción de Macri, estuve sin conseguir laburo, pero de... no sé, de picador de cables, que dirige una agencia, si es que eso se estila todavía. Y después, digamos, salvé las papas gracias al bueno de José María Muscari, que me hizo trabajar de, digamos, se lo digo en broma, de actor porno, que me dio un laburo de actor en sex, hasta que más o menos pude volver a repuntar. Porque realmente fue una situación muy fea para los que vivimos de esto, para los que hemos vivido siempre de esto y hemos vivido honestamente, ¿no? Entonces, digo... también me gratifica, digo, volvería a ser 678 100 veces más si fuera necesario, porque es la forma en la que creo que se debe proceder, pero fue muy doloroso también y vuelve a hacerlo en este momento. Me imagino que sí. Mirá, Jorge, desde ya te agradezco el rato que nos diste. Sé que estás con el tema de la mudanza. Vamos a ver si te podemos agarrar y traer acá al estudio para hacer un programa juntos y que te puedas explayar mucho más, porque sos uno de los tipos que vale la pena escuchar y vale la pena sentarse a tratar de aprender. Así que te agradezco que hayas tenido esta deferencia. No, yo te dejo a vos, Raúl, y te cuento que estoy concursando una cátedra en la Universidad de las Madres para volver a algún tipo de actividades vinculadas con lo mío que es la comunicación y la historia. Y sabés que inesperadamente yo hacía un programa que se llamaba Vayan a Laburar, un programa con muchos años, con Facundo Cardoso y Martín Piquén en las 7:50. Con el corte de la pauta íbamos a la madrugada, nos sacaron del aire. Y hemos tenido ya 600 mails de oyentes que quieren volvernos a escuchar. Así que estamos buscando hacer por streaming o como sea, colar el programa en cualquier horario, porque la gente de Europa nos escuchaba cuando desayunaba. Bueno. Pero nos han ofrecido hasta dinero para colaborar. Digo, es una cosa muy linda saber que uno sale a la calle o mira a su hijo o se mira al espejo cuando se afeita y en vez de sentir lo que deben sentir estos miserables, siente cuando menos la tranquilidad de la labor cumplida, ¿no? El estudio nuestro... es tuyo, así que si querés venir a hacerlo acá, contá con nosotros para agarrar y producirlo y tenerlo en el aire. Nosotros le damos mucha... a los muchachos para que se comuniquen contigo, porque lo que pretendemos es seguir sosteniendo ese discurso que creo que valía la pena, ¿no? Estoy seguro que sí, y desde ya te digo, mira, nosotros en el programa de hoy buscamos, nosotros siempre hablamos una parte de historia y una parte de actualidad. Y elegimos como personaje para hoy, que me parece que tiene mucho paralelismo para poder entender qué es lo que está pasando hoy, la historia de Dorrego. Bueno, nada menos, nuestro mártir, que además, fíjate que yo vi pasar como una especie de... Lo de Dorrego fue el 13 de diciembre de 1828, ¿no? El día de Santa Lucía, además. Y el día de mi cumpleaños. ¿En serio? Sí. No, bueno, felicidades pasadas hace poco. El 3 de enero de 1831, 3 años después, se firma el Pacto Federal, que es el verdadero nacimiento de la unidad nacional, ¿no? Con Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Y digo, esto cuando ya Buenos Aires se había sacado encima la banda oriental
y Dorrego era un tipo que, bueno, pretendía volver a recuperar eso. Digo, realmente la muerte de Dorrego fue una tragedia que todavía no dimensionamos bien, pero y además, digo, esta idea del federalismo concebido no como una mera división en que yo hago lo que se me canta porque soy jujeño o lo que fuere, sino que tengo un interés superior nacional, que es la patria, primero la patria, ¿no? Así que es importante que hablen de Dorrego, me parece una cosa realmente muy buena. Bueno, te agradezco y estamos en contacto. Te mando un abrazo enorme, Jorge. Bueno, un abrazo grande para todos los muchachos, y la próxima vez ya estaremos más en condiciones técnicas de comunicarnos o bien personalmente, así que estamos en contacto. Dale, gracias. Abrazo grande, chao. Bueno, pasó Jorge Dorio, una alegría haber tenido a semejante periodista. Bueno, nosotros veníamos diciendo del nivel de la canciller, justamente veníamos también hablando de eso. Ni a propósito puede tener ese nivel. O entregándose claramente hacia un poder extranjero. Bueno, todos sabemos de dónde viene esta mina. Ya estaba vinculado con el Banco Intercambio Regional, que fue la quiebra fue escandalosa. creo que fue la estafa más grande de un banco privado hacia sus propios ahorristas. Creo que invocó algo así como 7.000, 8.000 ahorristas, entre ellos a mi mamá, me acuerdo. Nunca le hicieron nada, nunca, ni a él, ni creo que era Caposo, se llamaba el dueño o algo así, del banco, y ellos eran parte de ese banco, y además tienen un banco. Sí, ellos tienen un banco. Entonces, es una banquera que lo único que le interesa es la guita, obviamente. Yo tengo esa sensación, no es gente que tenga un espíritu patriótico. Yo lo que lamento mucho... Igual yo quiero hacer hincapié, el nivel que muestran, mirá los personajes que tienen a la vista, ¿no? Al gobierno pasado lo trataron de los negros, los cuca, esto y lo otro. Sí. Este gobierno te muestra a una diputada de Moine como una figurita simpática. Cada intervención que tiene es más vergonzosa que la anterior. O sea, yo creo que está tratando de buscar la superación permanente, pero del ridículo. Sí, eso sin duda. A Patricia, que vos recién muy amablemente trataste de defenderla desde algún lado. Yo escuché el otro día la justificación que dio con el tema del pan dulce. No, lo del pan dulce es increíble. Es increíble, porque, a ver, esto es muy sencillo. Vamos, yo lo escuchaba, lo analicé y tenían comida para 500.000 tipos, que era pobre lo que le iban a dar. Flaco, dale a 250.000, o sea, dividilo de otra manera, trabajá un poquitito y dale a 200.000, a 300.000, pero repartilo. No lo dejé que se te pudra. Al menos que no quieras laburar o quieras castigar al tipo. Ojo, querés castigar al que te votó, porque te votaron todo. Acá no es que te votó, que el negro vota al peronista y que el blanco lo vota a ustedes. Yo tengo ojos verdes, soy bastante blanquito y ni en pedo le puse el voto por si queda alguna duda. Y hay unos cuantos blanquitos de ojos verdes que no lo votaron. Y hay unos cuantos morochos que lo votaron. Entonces, la realidad es que había que agarrar y no podés decir eso, porque eso te demuestra que no usás la cabeza para pensar 2 segundos. Pero después, el justificativo que dio por el tema de las 3 personas juntas que tenían que pedir autorización. ¿Vos escuchaste las barbaridades que dijo? Bueno. Por contarse en la calle, si vos... Sí. No, fue... O sea, no tenía ni ton ni son, la quiso dibujar y cada vez se metió más en el barro. El problema que tienen, yo lo que veo es que es tan triste todo lo que dice, porque es muy difícil defender una mentira. Entonces,
Cuando vos agarrás y mentís, no quieras explicar. Mentiste, ya está. Los muchachos que están presidiendo las bicamerales, no podían haber elegido mejor. O sea, elegiste para romper, no para discutir. O sea, Esper que te apaga el micrófono. Esper que se acerca y le dice al interpelado, contestale poco, no le contestés, y a lo zurdo, nada. Estás presidiendo una bicameral. O sea, estás hablando de un nivel emocional, no hablemos de intelectual, ¿no? Lo que pasa es que el nivel emocional te descalifica totalmente intelectualmente. Lo que pasa es que la derecha es así, es brutal, a ellos no les importa nada, ni la forma ni el contenido. Ya lo demostró Macri en su momento. Macri, ¿qué dijo que iba a hacer? Hacer lo mismo que hizo antes, pero mucho más rápido. Es lo que está haciendo este tipo Milei. Para mí la derecha es eso, consuetudinariamente los tipos quieren destruir al otro, no hay una imagen de un otro. El peronismo tiene esa imagen, ¿por qué? Porque tiene una visión diferente del sujeto. O sea, de la derecha le importa un carajo, le importa a sí mismo el sí y para sí. Entonces yo pienso, digo que todo esto, no sé si es adrede, porque por ahí habría que pensar que son demasiado inteligentes. Son brutos, ¿verdad? Pero saben cuál es el objetivo. Ellos van a un objetivo y lo van a lograr. No, yo no digo que son brutos, ¿eh? No, yo creo que son brutos. La derecha siempre fue bruta. No. Siempre. No, yo no creo que son brutos. Bueno, No. Yo te digo la verdad, yo no creo que sean brutos. Sí, te puedo decir que creo que son unos hijos de puta, pero no creo que sean brutos. No. A ver, si a vos te eligen a Esper y le dicen a Esper, manejate de esa manera, al tipo le queda cómodo manejarse de esa manera. Yo me refiero a la brutalidad que tiene que ver con otra cosa, no por la falta de inteligencia. Inteligentes somos todos. La brutalidad me refiero a son brutos en qué sentido. Que a los tipos no les importa la forma. Ellos vienen a destruirnos. Ya tuvimos 30.000 desaparecidos, hermano. A ver. O sea, venimos desde ese lugar y esto es la continuación de eso. Nosotros lo logramos por ahí con Alfonsín, con el tema de jugar a la Junta por una vez en la vida. No pudimos hacer nada con el bombardeo de la plaza, no pudimos hacer nada cuando mataron a los compañeros que se levantaron a defender a Perón. Perón decidió no dar la batalla, que era el momento para mí, de acuerdo a lo que decía el Gordo Cook al menos. Bueno, algo nosotros, digamos, también nuestro ADN no está funcionando. Digo, tenemos que hacer esa crítica. Es muy sencillo lo que no hicieron. Lo que no hicieron, faltó el 70%, porque a los milicos lo bancaron empresarios. A los milicos lo bancó una embajada extranjera. Sí. Entonces, a ver. Nosotros tenemos al pueblo atrás, tenemos al pueblo justo para salir a pelear. Una guerra civil importa, pero teníamos que haber dado esa batalla. No, pero no tenías que hacer ninguna guerra civil ni ninguna batalla. Vos en el juicio de las juntas tenías que hacer. Antes me refiero del 55, no. El 55 ya pasó, pero vamos a mirar ahora para adelante. A estos muchachos, ¿sabes por qué se agrandan? ¿Por qué hacen estas barbaridades? Porque en total no lo van a tocar. Obvio. Pero si vos lo hubieses metido en cana al de Ledesma, si vos hubieses metido en cana a todos los que tenías que meter en cana junto con los milicos, pero iban a pensarlo un poquito más. Está bien, pero yo lo que digo es lo siguiente, está bien. Yo la pregunta está bien y siempre la pregunta puede terminar en otra pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Si nosotros tuvimos el gobierno de Néstor y de Cristina que fueron extraordinarios, que Néstor ganó con el 23%, creo que había más desocupados y pobres que el porcentaje que él sacó de votos. Y logramos un país extraordinario, que fueron los 12 años mejores de mi vida, al menos que yo recuerde, pero no pudimos lograr resolver esa cuestión, no podemos meter en cana a nadie. ¿Pero por qué? Claro, porque hay un establecimiento del otro lado y que quizás no quisimos dar la pelea. Tengo la sensación que es así. Yo creo que en cierto momento no quisieron dar la pelea. Bueno. Entonces, después te pagamos con esto, sin duda. Y después, bueno, un montón de otras cosas de errores no forzados que dio nuestro gobierno, o nuestro propio dirigente, lo que pasó con Alberto, un gobierno realmente un desastre. Y bueno, no creo que por eso hayamos perdido. Es uno de los motivos. Y aparte era muy difícil que un tipo como Massa, que digamos que era parte de la inflación que tenía en Argentina, 140% o 120 y pico, gane las elecciones. Es muy difícil que eso suceda. Yo tenía el deseo de que gane como todo el mundo y compramos eso, pero sabemos que íbamos a perder realmente. Yo había hablado con el gringo Castro, que es de la UTEP, que estaba dirigiendo en ese momento, y le digo, che, ¿qué está pasando? Ellos están en Moreno, la mujer de él es la intendenta de allá. Y me dice, perdemos, Carlito, perdemos. Entonces me agarré una bronca y digo, no, ¿qué me estás diciendo, gringo?
Boludo, yo te digo lo que yo veo ahí. El tipo militante digamos, te trabaja con la gente digamos, del pueblo. Y el tipo la veía y dice, todo el mundo sabía que íbamos a perder, ¿no? Y bueno, era así. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Por qué llegamos a este lugar? Y aparte el nivel de enfrentamiento que teníamos dentro de la misma organización. No, es que el problema fue el enfrentamiento que tenías adentro de la organización. Bueno, por eso yo creo que la equivocación que, no sé, yo a Cristina la banco a morir, obviamente, pero se equivocó otra vez y en este caso con Alberto. Para mí Alberto siempre fue un tipo, no sé, una especie de caballo de Troya, no sé, de lo peor, un troyano ese tipo. Y bueno, él nos dejó en este lugar de mierda, viejo. Se olvidó de la gente, está bien, tenía buen laburo, pasó la pandemia, ya está, hubo una guerra, sequía, todo lo que vos quieras. Dejó gente con laburo, es verdad, la economía tuvo un crecimiento, con los sueldos de mierda. Y lo que está haciendo este tipo, o sea, con una devaluación del 122% que hubo del dólar, que todavía no impactó sobre diciembre, recién va a impactar este mes. No, Entonces, perdón, viste que te dice, no, bueno, pero la culpa es del gobierno anterior, decía el imbécil este del tipo, ¿cómo se llama? Adorni. Adorni. Dice, no, la culpa es de Alberto todavía. Digo, bueno, puta, ¿cuándo se van a hacer cargo de eso? Digo, ¿no? Todas las medidas que tomaron es para llegar a esta situación, ¿no? 25,5, y aparte vos lo escuchás a estos tipos y realmente vos te das cuenta que lo hacen adrede, o sea, que no que son improvisados. Te dicen, pero escúchame, no, si viene un 30% de inflación, y hay que sacarlo en andas a Caputo, porque logró, íbamos a llegar a 50, logró como diciendo que eso está bien, y la gente la compra, y encima 25,5, que duplicó la inflación anterior del mes de noviembre. Y que fue un dibujo igual, ¿no? Sin poner, pero más allá de eso, pero el número está ahí, la gente lo siente en el bolsillo. Además de lo escandaloso de los aumentos de precios, tu salario se fue a la mierda. No podés, que un tipo que gana 200 lucas o 300 lucas, ¿qué hace? Lo ves por ahí en la tele, que le hacen un reportaje a algunos, dicen, yo lo voté a Milei, es un tipo, un laburante me refiero, ¿no? Un tipo de una condición que tendría que estar más cercano a nosotros. Y votó al otro porque realmente tampoco leímos todas las respuestas. Dice, yo lo voté, y es un hijo de puta, porque yo ahora gano 200 lucas, ese tipo labura en el mercado central, tengo que comprar un remedio, tuve que comprar por blister porque no me alcanza la guita. ¿Qué hago? Necesito, no sé, tipo decía, algo así como 420.000 pesos por mes para vivir. Y gana 220. Entonces, bueno, están destrozándonos a nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Cuál es la respuesta? Digo, ¿no? ¿Desde dónde nosotros, digo, a pesar, vamos a salir a pelearla, pero qué pasa con los otros compañeros que nos salen a dar la cara, digo, ¿no? A hacerse cargo, a ponerse adelante. Mira, yo creo que todo esta catarba que armaron en el Congreso es para que le saquen los puntos que realmente quieren que le saquen. O sea, mandaron 600, que son 900, donde la gran mayoría son simplemente para que le tachen la doble y mandar adelante lo que quieren. Y sería muy triste que le den los poderes especiales que están pidiendo, que ahora dicen que lo pidieron para 2 años, con 2 años más de hándicap, que se está hablando que se lo van a dar por 1 año. Ahora, si se lo dan por 1 año... Sí, pero ¿quién se lo va a dar? Los radicales son los que lo van a votar, seguro. Pues nosotros no, espero que no haya ningún compañero que lo vote, porque, no sé. Yo creo que sea quien sea el que lo vote, después va a tener que responder. Porque esto traiciona a la patria directamente. Esto va a terminar tan mal, tan mal, que van a tener que responder, van a tener que hacerse cargo de la mano levantada. Porque nos van a convertir... Ni siquiera Venezuela, ya somos Haití. No, ¿sabes cuál va a ser el problema? Que nos vamos a convertir en algo que el resto diga, uy, nos estamos pareciendo a Argentina cuando estén para el orto. Y posiblemente. O sea, entonces hay que cuidarse de eso. Y es tanta la cantidad de traidores que hay. Yo fui escuchando a los radicales cómo fueron cambiando el discurso. ¿De Loredo? ¿Lo escuchaste de Loredo? Es increíble. A todos lo fui escuchando cómo fueron cambiando el discurso, cómo no les parece tan mal ahora, como que hay que darle una oportunidad que... Mira, yo sobre el gobierno de Alberto hubo hitos que lo marcaron como un desastre. El primero fue Vicentín y el segundo fue la fiesta que hizo en la casa.
la verdad, que al lado de todo lo que hicieron estos chicos en un mes, eso es de jardín de infante, las dos cosas. Mirá que lo de Vicentín fue una cagada grande como un rancho. Lo otro fue una pelotudez. Pero eso fue lo más jodido. Lo que pasa hicieron es esto en un mes. Está bien, pero son cosas diferentes. Yo creo que no tiene parangón. Porque No, pero no estoy buscando parangón. No, está bien, pero ¿cómo lo vas a comparar? Porque el tema es así. Si nosotros que somos políticamente, digo, siempre tratamos de buscar la corrección. Bueno, Alberto obviamente no quería discutir con nadie, no se quería pelear, era amigo, un millón de amigos, era Roberto Carlos, ¿no? Supuestamente eran valores éticos. Lo que le jodió a la gente, pero aparte la militaron Bullrich y compañía, que salieron a la calle a cortar la calle y no fueron presos. Perdóname que te corte así no me olvido. Cuando vos tenés encerrada a la gente, porque la gente sintió eso, que se quedó encerrada, no podía laburar, perdieron laburo, se cagaron de hambre, estaban asustados, tenían miedo de morirse, y de repente ves una fiesta que un pelotudo, el novio de no sé quién, o la novia del que manejaba la prensa del presidente, sacando fotos de una fiesta que no debería haber ocurrido. ¿Me entendés? Eso es terrible. Y pegó más eso, que parece una boludez, pero no es tan boludez, porque los tipos realmente sintieron que se lo estaban estafando. Bueno, porque dijeron, sí, Alberto hasta ese momento tiene el 80% de aceptación de la gente. Bueno, hasta ahí sintieron que lo estaban estafando. Estos te están estafando. Pero no importa, pero ellos lo dijeron, negro. A vos Milei te dijo, te voy a cortar la cabeza con la motosierra, te voy a poner el tuje con arena y te vamos a machacar. Y la gente lo votó igual y algunos idiotas decían, no, bueno, pero lo tenemos. Una señora que estaba en la cola de Constitución para tomar el bondi. ¿No? Le decía, ¿y usted está de acuerdo? Si sube no sé cuánto va a estar el boleto, en ese momento se hablaba de 800 mangos, algo así. Si sube el boleto, no sé, bueno, habrá que pagarlo, decía, ¿no? ¿Usted lo puede pagar? No. Entonces, ¿por qué dice que lo puede pagar? Hay que pagarlo. ¿Y por qué estaba retrasado? ¿Pero y cómo sabe usted que estaba retrasado? No, bueno, porque todo, ya no sé qué, cualquier estupidez, dice la gente. Porque también están sometidos al picoteo continuo en la cabeza. Yo creo que hay, o sea, no creo en todas las conspiraciones, pero que hay una cosa que viene de otros lugares, obviamente de los países centrales, para someter a la gente. Totalmente. Esta porquería, que da todo gente con nosotros, nuestra edad, digo, somos gente grande, y los pibes están solamente con eso. Con un TikTok nos ganaron. El idiota la pepona esa rubia, ese imbécil, que realmente para mí es un imbécil, pero ese tipo que le manejó toda la campaña a Milei, no necesitó militantes. Nosotros tenemos compañeros que están militando en la zona, en las villas, en los barrios, en la fábrica, en todos lados, uno por uno, hablándole a la gente. Y no logramos nada. No es que no logramos. Con un tipo como un candidato como Massa, digo, a pesar de todo, también tiene una cosa en contra de nosotros. Y bueno, sacamos un 45%, tampoco es tan poco. Digo, también tiene que ver eso con la militancia. No alcanzó. Y estos tipos con un TikTok no ganaron en Tucumán. Pero también porque nosotros le hicimos. Yo creo que hubo una jugada ahí, como hizo Netanyahu con Hamas, que después se le puso en contra, digamos, y lo vacunaron adentro de su país. Entonces digo, alguna cosa mal hemos hecho nosotros. Eso es lo que tenemos que ver. No, es que hemos hecho muchas cosas mal. De hecho, toda la pelea interna, todo el crecimiento y no permitir que crezcan otros sectores dentro del peronismo, que es un movimiento que lo que genera son varias líneas constantemente en movimiento y en pugna, pero hubo algunas que crecieron desmesuradamente y no permitieron crecer el resto. Convengamos, para no ponerle nombre, para no decir que la Cámpora en una parte se equivocó y feo. Y el tema de que la Cámpora se equivocó, no fue que la Cámpora se equivocó 2 días, sino que la Cámpora se equivocó en los últimos años. Sí. Entiendo que sí. Por eso me parece que este es un momento en el cual nosotros deberíamos ver desde qué lugar reconstruimos el movimiento, pero de otra manera, ¿viste? Porque a mí, yo banco a Axel, me encanta, me parece que es un tipo que tiene una honestidad, por lo que yo puedo juzgar, digo, ¿no? Que puede ser un buen candidato. De hecho, él está armando fuera de lo que es el PJ, porque obviamente tiene resistencia, no solamente el PJ, porque bueno, obviamente ahí hay algunos compañeros que también tienen mucha prensa en este momento y solamente le dan todo el tiempo con un caño. Si le dan es por algo, no por su cara bonita solamente. A ver, el Axel no llega a presentarse
No porque se quería quedar en la provincia de Buenos Aires, sino porque el que no le da el aval es la Cámpora. Sí, sí. La Cámpora no lo quiere. Entonces, a ver, ahí hay un problema. Y por eso él sale a decir que hay que cambiar el discurso. Claro, la canción. La canción. La letra de la canción. Por eso te digo, a mí me parece que este es un momento que es clave para todos nosotros. Bueno, yo milito de los 14 años, ya estoy en edad para jubilarme, obviamente. No quiere decir que no vas a seguir peleando en la contienda, pero me parece que este es un momento en el cual nosotros, a estos sujetos, digamos, como Axel, como Juan Grabois y algunos otros compañeros, que hay que dirigirlos desde un lugar, digamos, de la lucha, que son los que nos pueden llegar a llevar nuevamente a los primeros planos, porque son tipos que realmente se la juegan. Un tipo como Axel sale, camina, hizo la campaña con un autito de mierda y ganó ganó la provincia con eso, militando. Y Juan Grabois sacó 1,5 millones de votos, sin nada. A ver, digo, y ahora que se está preparando para el 2025... No, perdón, sacó 1,5 millones de votos no sin nada. Pero no estaba en la calle Negra. Nosotros, en un pueblo... Te voy a decir una cosa. Dentro de ese 1,5 millones de votos, te dice uno que lo votó. Yo también lo voté, obvio. Con una campaña en contra terrible. Terrible la campaña en contra que tuvo, no en el último tiempo, sino que durante los últimos 4 años. Yo lo venía dando como el político con mayor crecimiento intelectual de los últimos tiempos. Lo empecé a seguir y me pareció sumamente interesante. De hecho, yo lo voto sabiendo que no iba a ganar, pero me parecía que había que darle el voto porque de alguna manera tenía que tener una presencia en ese tipo de electorado. No, bueno, pues por eso yo lo que te quería plantear era eso. Digo que lo que vos decís, yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando, pero digo, un tipo que viene de los movimientos sociales, que nunca tuvo un cargo político, nada por el estilo, está muy vinculado con el Papa. El Papa, qué sé yo, no creo que era compañero del Papa del Pajarito Grabois, eran de Guardia de Hierro. Digamos, el tipo tiene una visión diferente de la política. Un tipo que vive de su propio intelecto, un tipo que realmente, para ponerlo conceptualmente, un cristiano, ¿no es cierto?, sobre la doctrina cristiana, que tiene mucho que ver con el peronismo. El peronismo es profundamente católico en ese sentido, la doctrina social de la Iglesia y todo eso demás. Y creo que a mí me parece que está bien, digo, que el tipo vaya con su rosario. Yo no comulgo eso, pero bueno, lo puede hacer tranquilamente. Pero digo que ese tipo de gente son los que nos pueden reivindicar hoy en día, porque, digamos, más allá, o sea, no te obligan a que lo votes, ¿no? La salida militar, yo tengo hijos de compañeros que son de clase media, un poquito más, y están militando para él, pero desde otro lugar, porque tratar de entender el concepto del otro, no solamente por la guita ni nada por el, no, como hacen la derecha o los tiktokers esto, porque bueno, lo hacen de algún lugar y bueno, ahora comen chocotorta en la Casa Rosada, no se llama la media luna. Digo, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es eso, un movimiento realmente en el cual entren todos. Yo no quiero dejar a nadie afuera, a ver, sin duda, pero me parece que tenemos que ir por ese lado. Mirá, ¿no? yo creo que no hay otra. No hay otra. Yo, por ejemplo, me parece, lo escucho, o sea, es inevitable escucharlo a Moreno, porque sí, está por todos lados. Y es sumamente sensato en el 80% de las cosas que dice. No solamente que es sensato, sino que aparte es un tipo con una experiencia real de función llevada. Ahora, a Moreno lo quiero adentro, creo que tiene que ser parte importante de este nuevo movimiento que tiene que hacer, pero hay algo que le critico. No tiene que agarrar y seguir diciendo que este tiene que pedir perdón, que el otro tiene que pedir perdón. A ver, los que fueron, los que traicionaron al pueblo, tienen que estar afuera. Los que laburaron para la gente, con equivocaciones y con aciertos, los quiero a todos adentro. O sea, lo único que te deja afuera es haber sido un traidor, haber sido un chorro. Pero después todos los que laburaron, con errores y aciertos, los quiero a todos adentro. Y creo que, si bien él ha sido usado, ¿no?, usado con el dedo como para agarrar y entregado como pago a
a los empresarios que lo querían afuera y que ha sido traicionado, yo creo que ha sido uno de los grandes traicionados del peronismo, así todo, él no puede agarrar y usar el dedo. Me parece, a ver, yo no soy ni dirigente de Quinta, yo soy un simple ciudadano que mira lo que está pasando y que quiere algo mejor para sus hijos y para sus nietos. Y me parece que Moreno es uno de los tipos importantes porque este momento se da porque el que le dejó de pegar es el peronismo. O sea, a Moreno lo barrieron. El otro día justo decían, ¿por qué Moreno sacó el 1%? O no sé, porque le pegaban del peronismo y le pegaban de afuera. Cuando el peronismo le dejó de pegar, bueno, el tipo pudo mostrar sus laureles, que los tuvo. Sí, seguramente, qué sé yo. Igual me parece que hoy tendríamos que por ahí tratar de entender un poco desde otros lugares y darle también espacio a otra gente, ¿no? Vos date cuenta que, a ver, no es que estoy a favor de uno o de otro. O sea, me parece que tienen que estar todos adentro. Es un momento que necesitamos a todos adentro. Bueno, hemos pasado por esta parte y te viniste preparado. Vamos a ver un poco qué pasó. En muchas similitudes entre la perspectiva que encontramos de Dorrego, 1820, proceso de disolución nacional, y la actualidad. Está bueno tirar algunos lazos como para ir viendo. Arranquemos nomás, sin música, sin nada. Vos ponele música. No le vamos a dar un espacio para la... No, vamos a castigarlos. Si los castiga Milei, ¿por qué no lo vamos a poder castigar nosotros? Está bien. Bueno, uno de los temas centrales que ustedes estaban hablando tiene que ver con la importancia de la dirigencia y lo que todo movimiento político tiene que ser encauzado por una dirigencia. En tanto y en cuanto la dirigencia se pelea, no encausa o se traiciona a sí misma, la fuerza de la gente se pierde. Y esto, digamos, es algo que históricamente vino pasando, que lo vemos en la actualidad, y vamos a investigar un poquito núcleos de la historia, que es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Es ir buscando en los procesos históricos aquellos problemas que se fueron dando sistemáticamente a lo largo de la historia y que de alguna manera nos sirven como para hacer de espejo y como para darnos posibilidad de leer qué se hizo y qué consecuencias tuvo. Entonces, ir mirando estos hechos históricos también nos da una posibilidad de lectura diferente, o por lo menos nos enriquece en relación con la lectura de la actualidad, ¿no? A ver, nosotros generalmente entramos por una biografía, en este caso elegimos a Dorrego. Generalmente buscamos aquellos personajes que les llamamos los sin bronce, ¿no? Que la historia no rescata, que en general en las escuelas se los ve poco, se los nombra al pasar, no se investiga, no se les da el causa ni la importancia que tuvieron. Entonces lo que buscamos un poco es profundizar, o por lo menos tirar para que la gente investigue. A ver, míralo porque valió la pena, o por lo menos es interesante ver que tuvo una implicancia fuerte en nuestra historia, ¿no? Entonces, la mirada es entrar a veces por anécdotas, a veces por personajes, y contextualizarlo un poco. Entonces, ver qué pasaba en la historia en ese momento. Bueno, Dorrego nace cuando nosotros estábamos todavía en el virreinato, digamos, ni siquiera estaba el proceso de armado de la revolución. Sí empezaba a ver, digamos, los conflictos en Europa, y sí empezaba a verse todas las circunstancias. Ya se había dado la Revolución Francesa, convergían muchas ideas nuevas. Entonces ya estaba de alguna manera Belgrano, estaba estudiando allá y que iba a traer todas estas nuevas ideas para acá, digamos, y venía con mucha bibliografía. Él tenía un permiso especial del Papa para poder leer y traer bibliografía que en ese momento estaba prohibida, porque era bibliografía que hablaba justamente de ideas nuevas y contra la monarquía, contra los reyes, dándole factibilidad al poder del pueblo, de que el pueblo puede elegir, ¿no? Y esto es uno de los elementos revolucionarios. Hablaba del ciudadano, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno,
En 1787 nace, él tenía un padre que era portugués, José Antonio Dorrego, se escribía separado, Dorrego, que quiere decir del riego. Del riego, ¿no? sí. Ahora a él se le escribe todo junto, Dorrego, como acostumbramos a verlo nosotros. De chico tuvo cinco hermanos, en 1803 estudia en el Real Colegio de San Carlos, el que va a ser después el Nacional Buenos Aires, ¿no? Entonces él estudia ahí y ya lo mandan, en estos momentos tenían para estudiar. Las universidades o estaban en Europa, donde fue a estudiar Belgrano, por ejemplo, o tenías que ir a Chuquisaca, tenías que ir a la Universidad de Córdoba, que era la más reaccionaria, digamos, o tenías que ir a Chile. Ahí estaba la Universidad de San Felipe. Ahí fue Dorrego a estudiar, en Chile. Cuando se dan los movimientos revolucionarios, o sea, empieza a llegar noticias de que Fernando VII es prisionero y aparece todos estos movimientos que se dan en Latinoamérica, en todos lados, él está en Chile. Y él comienza a participar ya activamente en tratar de que el gobierno español caiga y el pueblo pueda empezar a elegir a sus propios representantes. Te hago una pregunta. Él había ido a estudiar abogacía ya. Sí, le estudiaba leyes. Y ahí él cambia a militar. No termina su carrera, porque aparece todo este problema, este conflicto, él deja sus estudios. Y se hace militar. Se hace militar, cruza la cordillera 5 años antes de San Martín, varias veces, yendo y viniendo hacia Mendoza, tratando de traer gente para que apoyara el proceso revolucionario que se dio en Chile. En Chile hay un proceso revolucionario, pero rápidamente cae. El único de los procesos revolucionarios que se sostuvo fue el de 1810 en Buenos Aires. Fue la única revolución que se sostuvo. Algunos dicen que porque sostuvo la máscara de Fernando VII, que trató de ir como en pasos un poco más lentos que los apresurados. Hay distintas teorías, eso es incomprobable, pero bueno. La cosa es que él, viendo que la situación en Chile no avanzaba, él vuelve acá y se incorpora al Ejército del Norte. O sea, se incorpora como militar. Y acá empieza una historia interesante, digamos, en donde él... por un lado, trata de hacerse cargo de él era un líder nato, digamos, ¿no? Tenía pasta de líder, pero por otro lado, tenía era muy jodón, era muy bromista, hacía bromas pesadas, él participa. Cuando lo mandan al Ejército del Norte, participa bajo las órdenes de Belgrano. Vieron que el primer triunvirato los deja muy solos. En todo el proceso no hay un apoyo político de Buenos Aires real a la revolución, digamos, ¿no? Entonces, todos los que estaban al norte se sintieron solos. Buenos Aires lo único que hace es ordenarle a Belgrano que retroceda, que deje el norte del país en manos de los realistas y que venga a defender a Buenos Aires, que era lo único que les interesaba en ese momento. Esto termina con un poco... Belgrano se opone, sale a esto, desobedece, sale a la batalla de Salta y Tucumán, digamos, donde son triunfos que rescatan el norte argentino, y ahí participa muy activamente Dorrego. Esto provoca la caída del primer triunvirato, San Martín incluido en el proceso, como hablamos cuando vivimos de San Martín, como fue la participación directa política que tuvo San Martín, fue en esto, tratar de sacar un gobierno que estaba claramente solamente mirando los intereses de Buenos Aires, ¿no? Entonces, Belgrano lo alaba muchísimo, lo asciende, él tiene a cargo batallones. En uno de estos combates él recibe una herida que lo lastima en el cuello y le deja el cuello torcido en forma permanente. Sin embargo, tiene en batalla es un tipo aguerrido. Claro, increíblemente valiente y tenía, a tal punto, tenía poder de mando, que San Martín dicen que duda entre dejarle el segundo a cargo a Belgrano o a Dorrego, ¿no? Al final, determinando a Belgrano,
por un montón de reivindicaciones propias, obviamente, de la figura de Belgrano, pero el peso de Dorrego era a tal punto que llegó a ser el tercero al mando, digamos, ¿no? Pero bueno, tenía estas cosas de indisciplina, tenía estas cosas de jodas, de bromas pesadas y demás, a tal punto que Belgrano lo tiene que sancionar. Fue sancionado por Belgrano y por San Martín, en ese sentido. Me hacía acordar a nuestra colimba. Con esta mirada, parece ser que mientras estuvieron entre la batalla de Salta y de Tucumán, cuentan anécdotas, viste que aparecen muchas anécdotas que uno nunca sabe hasta dónde son ciertas, hasta dónde comprobables, pero aparecen, claro, aparecen muchas anécdotas en relación con esto. Que fue sancionado está claro. Una de las anécdotas dice que tiene que ver con que provocando adrenalina entre varios de sus jefes militares, el tipo o bien participa provocando conflictos a tal punto de que llegan a retarse a duelo, gente que estaba al mando de él, o en otro lado leí que él fue padrino de uno de ellos. Cualquiera de las cosas estaba prohibida. Claro, estaba mal. ¿No? Claramente. Entonces, ahí es cuando parece ser que estas personas se baten a duelo, salen heridas las dos. Eran gente que estaba al mando de tropa también, y bueno, ahí es donde Belgrano lo sanciona, a tal punto lo sanciona, que no le deja participar de la avanzada que hace Belgrano hacia el norte. Ahí las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, donde se pierde ya la zona de Bolivia para Argentina, digamos, Belgrano le escribe a San Martín y dice que tal vez contando con Dorrego al mando de los cazadores, seguramente no hubieran perdido esas batallas. Tal es el valor que ellos le daban, ¿no? Hay cartas de San Martín y de Belgrano alabando a Dorrego en un lado y por otro lado necesitándolo sancionar por este tipo de cosas. Claro. Cuando San Martín y Belgrano en el ejército del norte hacen el traspaso de mando, previo a la batalla se acostumbraba a dar órdenes a los combatientes, digamos, a los soldados, memorizando un poco las estrategias principales que iban a tener, para que en las órdenes en medio de la batalla ya supieran hacia dónde iban a atender. Entonces se repetían las órdenes, las daba San Martín, las repetía Belgrano y después Dorrego. ¿No? Claro, San Martín tenía una voz, impostaba la voz de una manera y tenía una presencia de autoridad muy fuerte, él estaba muy acostumbrado a hacerlo. Belgrano no era militar. Era voz aflautada. Claro, tenía voz aflautada, no era militar de carrera, se forma. Ese hecho de que San Martín lo castiga es un hito que quedó en la historia, de que lo jode por la voz. Exactamente, Dorrego, que en cuanto lo escuchas después de la voz de San Martín, aparece la voz de Belgrano y se caga de risa delante de la tropa. Digamos, ¿no? Y lo gana. A San Martín se le saltan todos los ojos, vuelve a hablar San Martín, vuelve a hablar Belgrano y Dorrego se vuelve a cagar de risa y es ahí donde se pudre todo y directamente lo manda a Santiago del Estero, lo echa, digamos. Lo saca del mando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, era disruptivo el tipo. Muy disruptivo en algún lugar, y por otro lado, bueno, él se nota también su proceso de crecimiento, ¿no? En Santiago es donde lo nombran diputado. Bueno, más adelante sí. Vamos a ver eso, exactamente, por Santiago del Estero. Bueno, la cosa es que entonces él vuelve a Buenos Aires, estamos hablando de 1814, queda al mando de Alvear, acá ya habían terminado los triunviratos y entonces empezaba, digamos, la época de los directores supremos. ¿No? O sea, ya el Congreso de Tucumán del 16, bueno, en esa época él ya vuelve para Buenos Aires, tiene que ir a pelear contra Artigas al Uruguay. Y acá es un tema, porque él pelea contra Artigas,
al principio triunfa, después es derrotado. En 1815 él vuelve a Buenos Aires ya habiéndose perdido para Buenos Aires el dominio sobre los federales de Artigas. Él estaba luchando para el bando unitario, de alguna manera siendo militar. Pero él empieza a tener ideas, se da cuenta de que esto no iba por ahí. Y empieza, por un lado, luchaba contra Artigas, pero después se da cuenta que pensaba como Artigas. Y que ¿Él no tiene mucho que ver con los 33 orientales? sí, ellos apoyan el proceso de los 33 orientales también, el proceso de liberación de Uruguay. Digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Él toma Pueyrredón, que asume como director supremo después de la caída de Alvear, digamos, y demás, y él se opone directamente a Pueyrredón. ¿El secretario de Pueyrredón no era Rivadavia? Rivadavia estuvo siempre ahí metido. Rivadavia estuvo desde el primer triunvirato, el secretario del primer triunvirato era Rivadavia. Y Rivadavia siempre estuvo manejando los hilos por debajo sostenidamente, en contra de San Martín. También cuando hicimos el programa de San Martín, hablamos que claramente Rivadavia fue quien estaba en una línea opositora, así como Alvear, digamos. Pero Alvear queda más claramente después de su fracaso como director supremo, queda más corrido en el plano político, y es Rivadavia el que toma la posta de hacer el nexo con las embajadas extranjeras de Gran Bretaña, y tratando de que se priorizara o que se buscara un príncipe y que se instalara una monarquía europea acá. Porque San Martín y Belgrano tenían idea de monarquía también, porque en la época era así, pero lo que querían era una monarquía constitucional y arraigada sobre con naturales del lugar. Exactamente. Esa es un la príncipe postura negro para nosotros, era peronista ya. Bueno, aparecen como líneas muy interesantes. Bueno, acá aparece una pelea de Dorrego con Alvear, con Pueyrredón, porque Pueyrredón, como lo tenía como coronel y lo tenía al mando de tropas, tenía miedo que le subrogara a las tropas y que le hiciera como él claramente peleaba. Él le dice que de ninguna manera él va a usar las tropas en contra suyo. Entonces, Pueyrredón lo quiere mandar a pelear con San Martín. Al ejército, o sea, en este momento San Martín, 1816-17, estaba armando el ejército de los Andes, y él lo quiere mandar a pelear contra los chilenos, contra los realistas, pero sacárselo de la arena política que se estaba jugando ahí en Buenos Aires. Porque acá estaba toda esta idea de los unitarios, por otro lado los que abogaban por una república, y los que abogaban por una monarquía, y los dentro de la monarquía por una monarquía europea, ¿no? Entonces, incluso llegaron a pensar en un hermano de Fernando VII y gente así, digamos, ¿no? Y el carlotismo era poner a la hermana de Fernando VII, digamos, a Carlota, que estaba en Portugal, ponerla al mando acá. Hubo muchos movimientos de este tipo buscando alternativas. Bueno, él comienza a armar en esta oposición, comienza a armar lo que llamó en su momento el Partido Popular, porque él estaba muy a favor de la gente que menos tenía. Le llamaban, los que lo querían lo llamaban el padre de los pobres, ¿no? Siempre abogaba por la gente que menos tenía, abogaba por darle derechos, y en ese sentido a todo lo contrario de lo que se jugaba en la oligarquía. Y él se propone combatir la oligarquía de Buenos Aires, claramente. Por eso es que Pueyrredón se lo quiere sacar de encima. Y se lo saca de encima. Se lo saca de encima a tal punto que él le dice, hay un diálogo muy interesante, yo lo copié porque me pareció rico, en que le dice, está Pueyrredón hablando, ¿no? O sea, sospechaba de una rebelión por parte de Dorrego, y entonces le dice, la alternativa en que estamos es cruel, le dice Pueyrredón. Yo declaro, señor, le dice Dorrego,
que nunca he de hacer armas contra el gobierno con los soldados que el gobierno ha puesto bajo mis órdenes. Le dice, yo no te voy a hacer ninguna revolución. Pero declaro también que si vuestra excelencia insiste en que marche hacia Mendoza, puede nombrar desde luego otro jefe para el batallón número 8, porque yo no iré con él. Se lo dice claramente en la cara, ¿eh? Entonces le contesta Lavalle, le he oído a usted con suma atención, señor coronel, y lamento que un oficial tan importante esté sujeto a estos delirios. Lo he llamado porque el gobierno y el general deseamos que usted coopere. Gracias, gracias, le dice irónicamente Dorrego. Yo no aceptaré, señor, tanto favor. Entonces Lavalle le dice, usted se olvida, coronel, que habla con el jefe del Estado y que tiene también el deber de recordar que habla con un hombre que ha sido su jefe al frente de los enemigos. Y ahí Dorrego le pone cara de asombro y dice, no recuerdo en cuál campo de batalla habrá sido eso, señor director. Mis charreteras no son sino las de un coronel, pero no las he ganado convoyando cargas, ¿no? Como diciendo, no las he ganado en chamullos ni en escritorio, ¿no? Sino grado a grado en acciones de guerra que no recuerdo haber tenido jamás el honor de ver a vuestra excelencia. Jamás lo vi peleando. Aparte, el nieto no aceptaba que lo asciendan. Claro, ese era otro de los temas interesantes, porque él, teniendo combates internos, él nunca quiso que le dieran un ascenso por haber combatido contra sus propios hermanos. Por eso él siguió siendo coronel, y nunca quiso un grado de ascenso, salvo aquellos que ganó en las batallas de Salta, Tucumán, peleando contra los realistas y defendiendo la patria. En cambio acá, apenas tenían un cargo político, enseguida le daban el grado de general. Sí. A él se lo terminan dando post-mortem, después, en 2015. Claro. Bueno, Dorrego fue muy importante para la historia nuestra, ¿no? Porque por eso también lo reivindicaba mucho Cristina. Claro, exactamente. Bueno, el que lo reivindicó fue Cristina. Claro. Bien. Y ahí aparece... Pero ahí lo despedimos a sí, perfecto. ¿A Carlitos? ¿Hacemos un cortecito? No, seguimos. Muy interesante, pero tengo que ir a trabajar. Dale, muchas gracias. Compañerazo, muy bueno, ¿eh? No, voy a escuchar todo después. Ahora viene la parte que a mí me pareció más interesante, porque esto... Haceme el parangón con el peronismo, porque ahí lo que vos planteaste con respecto a Dorrego, que el tipo estaba de lado de los más necesitados, ahí aparece es eso, ¿eh? Ahí aparece el Partido Federal, después que ese primer partido que él arma termina siendo un partido federal, y en la lucha con Rivadavia, claramente él se va a oponer, es más, ahí... te adelanto un poco, pero Rivadavia en un momento saca la primera deuda externa argentina. Perdón, ¿y quién lo termina de pagar? Claro. El general. Exactamente. Bueno, esa primera deuda argentina, él apenas es derrocado Rivadavia, él asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y lo primero que decreta es el no pago de la deuda externa. Muy bueno. Compañero, gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, Carlos. Bueno, los pedimos acá a Carlitos Ortiz. Bueno. Entonces, ¿en qué estamos? Dorrego se encuentra con que tiene entonces la orden de ser exiliado del país. O sea, ¿qué decide ante este diálogo que tiene, que el que le narraba recién Pueyrredón? Decide sacarlo del país. Cosa que ahí aparece claramente también Tagle, que era ministro de Pueyrredón, lo exilian. No era algo muy común en la época que se tomara una resolución tan fuerte. ¿Y a dónde lo mandan? A Santo Domingo. Lo mandaron a la otra punta del mundo para esa época. Entonces le dice que tiene que tomarse el barco, lo pone en un barco, llamaba el barco Congreso, que estaba a cargo de un capitán francés, Duncan, y lo mandan para fuera del país, en calidad de prisionero, exiliado. Y ahí empiezan las dotes de Dorrego. Perdón, el barco no llega a destino.
Porque en el medio del camino se ponen a piratear. Pará, pues es que ahí vamos. Acá parece que algo interesante. Dorrego apenas subió al barco, le dice, mirá que, le dice al capitán, mirá que acá está Artigas dando patente de corso. ¿Qué quiere decir patente de corso? Esto lo vimos con Brown, ¿no? Le dice, tomamos, o sea, el corso es aquel que son barcos privados que se los capacita, se les pone armas, se los capacita para ser de piratas, digamos, para abordar barcos, y se les da la autorización en nombre del Estado, para que no sean piratas y no se los juzgue y se los mate. En nombre del Estado se le da patente de corso, que se estilaba mucho en la época, recordemos Inglaterra lo hacía mucho esto, para que tengan autorización de atacar cualquier barco español o portugués que se encontrara en el camino. Esto al capitán francés le interesó, entonces le dice, mira que si vamos acá, Artigas te lo da, y justo en Colonia está La Valleja, y La Valleja está dando patente de corso, a nombre del Estado que comandaba Artigas. Entonces el tipo saca la patente de corso, alista el buque como buque para poder abordar otros, y se va para el Centroamérica, para el Caribe, como tenía orden. Antes de llegar, estando cerca de Santo Domingo, tienen su primera acción de piratería. Encuentran un barco que se llamaba una goleta española, que se llamaba San Antonio. La abordan y se quedan con la goleta. Entonces, en ese interín, Dorrego decide pasarse de barco. No sabemos bien por qué, digamos, tal vez porque acá venía en carácter de confinado, y en el otro barco ya quedaba libre, no sabemos si a cargo o no, digamos, pero bueno, el tipo, Dorrego, se cambia, pasa al otro barco y se va con la goleta San Antonio. Pero ambos barcos siguen su derroteo conjuntamente. Cerca de Jamaica se encuentran con un barco inglés, un buque de guerra inglés, que al ver que estos habían estado, se enteran de esta acción que habían tenido como corsarios, y entonces los aborda. El barco francés, el Congreso, en el cual venía al principio Dorrego, escapa, se va, y el barco de Dorrego, donde estaba él, es tomado prisionero. Entonces se lo llevan a Dorrego, preso junto con estos, a Jamaica, que era una colonia inglesa. Lo encierran en un castillo y comienzan los interrogatorios para saber quién diablos era. Claro, el tipo se había dejado los papeles en el otro barco, no tenía cómo probar su identidad. Con lo cual está varios meses preso, es sometido a una serie de interrogatorios, hasta que logra convencerlos de quién realmente era a los ingleses. Dicen que estuvo a punto de ser fusilado. Muy premonitorio, ¿no? A punto de ser fusilado, y sin embargo su capacidad de convencimiento, de alguna manera su oratoria, logra que los ingleses, por otro lado, respeten el aspecto legal, y teniendo dudas, deciden desembarcarlo en Baltimore. Entonces queda en Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos pasan varias cosas. Una de las cosas interesantes que pasa es que él se contacta con Jefferson, y se contacta con Hamilton, o sea, los padres de lo que es el federalismo, y ahí se da cuenta cómo funciona un federalismo realmente originario, digamos. Tiene la posibilidad de verlo en acción en Estados Unidos, ver sus pros y sus contras, y el tipo se hace un estudioso del federalismo y lo asume como política importante. Por otro lado, el federal más honesto que el que encontraba era Artigas. Entonces comienza a hacer propaganda sobre Artigas y para el gobierno de Artigas allá en Baltimore, en Estados Unidos. Comienza a hacer propaganda y comienza a escribir en periódicos. Él ya tenía un periódico acá.
Él tenía un periodo acá, él acostumbraba a utilizar como una de sus herramientas de convencimiento, digamos, el periodismo. Entonces comienza a ejercerlo allá, escribe no solo en Baltimore, sino llegó a escribir en diarios de Nueva York también, ¿no? Escritos, y empieza a hacer toda una campaña. Paralelamente acá, Pueyrredón, así como lo expulsó a él, expulsa a varios de sus compatriotas que también tenían sus ideas, que habían formado parte de este primer Partido Popular, que después se transforma en el Partido Federal. Y entonces se encuentra con que muchos de sus de alguna manera correligionarios saben que está en Baltimore, y una vez que los echan del país se van para Baltimore. Y ahí está el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno, ahí está Domingo French, está Chiclana, está Agrelo. Es decir, hay muchos de estos compatriotas, está Pedro Agrelo, es decir, muchos de estos se encuentran con él en Baltimore y comienzan a hacer, fíjate lo que es, ¿no? En Estados Unidos comienzan a hacer una campaña ya muy sustentable en relación con esto, a tal punto que convencen al cónsul de Norteamérica, de Estados Unidos, acá en Buenos Aires, que lo vaya a ver a Artigas. Y el cónsul se va a verlo a Artigas, creo que estaba en Paysandú, se lo va a ver a donde estaba Artigas, y hace que el cónsul le lleve una carta al presidente de Estados Unidos, a James Monroe para nosotros, la calle. Y vos la conocés bien. Sí, ¿no? Bueno, la cosa es que comienza a ser un peso muy fuerte. Claro, cuando Pueyrredón se entera de esto, lo manda a expulsar al cónsul norteamericano acá. Le dice que en 24 horas se sube a un barco y se va del país, y le manda una carta también a Monroe diciendo que él había intervenido en la política interna y que eran varias las instancias en las cuales se lo veía en contra de su poder, digamos, así que se lo saca rápidamente de encima. La cosa es que, él entra, este cónsul no solo le lleva la carta, sino que también había estado armando junto con Dorrego una compañía para hacer una compañía de corsos, digamos, o sea, para hacer corsarios que a nombre de Artigas combatieran, piratas uruguayos, digamos. Claro. Y estaba armando una instancia de piratas uruguayos que combatieron durante un tiempo allá, digamos, apoyando a Artigas. ¿Qué pasa? Pueyrredón hace una alianza con Ramírez y con los portugueses, que lo tenía ahí al lado, invaden el Uruguay, después pasa a ser la provincia cisplatina, digamos, empiezan a tratar de desarmarlo, y con estas traiciones y con este tipo de maniobras armadas, Artigas es vencido y derrotado, y entonces pierde su peso político y tiene que exiliarse en el Paraguay. Entonces, Artigas cae y se cae un poco la movida que se estaba haciendo allá en Estados Unidos a partir de estos federales. No obstante eso, para 1820, en el fines del 19, principios del 20... ahí es cuando Uruguay pide ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro. Ahí está todo el tema es como un interesante, la independencia de Uruguay es como muy interesante, está muy ligada al proceso político argentino, digamos, ¿no? Como para ir viendo. Porque es muy interesante esa parte para entender qué pasó después cuando lo terminan fusilando. Claro. Bueno, del 17 al 21 más o menos es cuando se da toda esta movida en Estados Unidos. En el 20 vuelve en plena crisis. Fíjate que en 1820, lo que hablaba Dorio hoy, proceso claro de disolución del país. Digamos, 3 presidentes en un día. El mismo día en que la muerte de Belgrano. Pobre, solo, olvidado, sin un mango.
uno de los tipos más preclaros que tuvo la Argentina, ¿no? Entonces, estamos en estas circunstancias, vuelve Dorrego al país, ya claramente con una postura federal. Se encuentra que cuando él vuelve tiene un peso político importante, con lo cual enseguida los rivadavianos tratan de sacárselo de encima. Él lo mandan a pelear contra Ramírez, o sea, está ahí en medio de estas peleas, siendo con un título de gobernador entre medio de todo esto, de este lío. Pero enseguida buscan, que era provisorio, así que enseguida en Buenos Aires se busca elegir un gobernador y se arma, si bien los partidarios del federalismo lo proponen a Dorrego, el unitarismo lo convoca a Martín Rodríguez y es el que toma, digamos, secundado por Rivadavia detrás. Claramente. Y está ahí donde en este gobierno donde empieza el empréstito con la Baring Brothers, donde empiezan, digamos, todo el movimiento de asunción del poder unitario de la oligarquía de Buenos Aires, y en connivencia con los intereses de Gran Bretaña, con el puerto y demás, ¿no? Dorrego ahí tiene, digamos, un momento en que de nuevo lo exilian, va a Montevideo, después con una ley de amnistía vuelve para el 24, donde se empieza a debatir, digamos, la constitución del 26, y es ahí donde se lo ve intervenir políticamente muy fuerte a Dorrego, oponiéndose a todo esto. ¿Por qué? Porque los rivadavianos, y la postura de Rivadavia era que para las presidenciales del 26 podían votar nada más que aquellos que tuvieran propiedades, que fueran mayores de 20 años, de 25 años, que tuvieran y quedaban excluidos todo lo que fueran jornaleros, todo lo que no tuvieran un trabajo independiente. Es decir, lo que estaba haciendo era voto calificado, que dejaba fuera a todos los soldados, dejaba fuera a todos los peones, dejaba fuera a todos los rurales. No podía nadie que no acreditara determinada cantidad de dinero, no tenía acceso al voto. Además, porque eran analfabetos, decía. Entonces, y que estaban claramente, al ser conchavados, o sea, al ser empleados, estaban dirigidos por sus patrones. Entonces, quiero decir, a Dorrego, que venía de un federalismo y de ver, digamos, cómo se ejecutaba el voto allá en Estados Unidos, se opone claramente a todo esto. Son derrotados en estas elecciones y es elegido presidente en el 26 Rivadavia. Ahí Dorrego queda en una situación, digamos, bastante complicada políticamente, digamos, porque todas las medidas de Rivadavia son medidas que afectan claramente a quienes él estaba defendiendo. Lo estaba defendiendo a los pobres, estaban defendiendo todas las instancias políticas, o su base política estaba él. Incluso a tal punto... del que estás hablando, que hizo todo eso, era Rivadavia. Rivadavia fue el que en el 26... no me estás hablando de Milei. Mirá, no estoy hablando de Milei. Estamos hablando de una problemática que, se dispara con él una inflación muy grande, con Rivadavia. El empréstito hace que se diluya toda esa plata en la guerra con el Brasil. Aparece la guerra con el Brasil peleando por justamente tratando de que el Uruguay se incorpore al Río de la Plata. Ahí está. Y Brasil quería que fuese un país independiente. Sí, si no lo podía incorporar Brasil, que fuera independiente. Y tenía que ver con los intereses de Inglaterra. Totalmente.
Los intereses de la Terra era generar un estado tapón que no le permitiera a Brasil avanzar más y que no le permitiera a Argentina tomar al Río de la Plata como un río de navegación interna, porque ellos buscaban la libre navegación de los ríos para el comercio, libre comercio, entonces teniendo como un Estado independiente Uruguay, salía ganando. Y aparte hay que tener en cuenta en ese momento Paraguay, que si bien Paraguay pertenecía a Argentina, tenía un estatus que era medio independiente. Exacto. Y yo te diría que era la región más desarrollada económicamente de la región. Exactamente, que es lo que va a ser años adelante con el gobierno de Mitre, Sarmiento, la guerra con el Paraguay. O sea, la destrucción del Paraguay como potencia, ¿no? Pero tenía todo que ver también con el Paraná navegable y demás. Exactamente. Bueno, todas cosas que siguen hoy. Todas cosas que siguen hoy. Pasaron 200 años y mucho acá, no cambió. Y acá, digamos, cuando a Rivadavia se le va el gobierno de las manos, cuando tiene que ya no tenía cómo sostener la guerra con el Paraguay, no tenía dinero, digamos, se le va totalmente de las manos el gobierno y lo manda entonces a García a tratar de negociar una paz con el Brasil. Agustín García. ¿Qué es el que está? Porque no es el de la guía. ¿Qué es el que está, digamos, en ese momento? El tipo hace un acuerdo con Inglaterra y la firma de ese tratado implicaba que se perdiera el Uruguay por parte de Argentina, estando ganando en la batalla, digamos, ¿no? En los papeles, Argentina estaba triunfando, pero como económicamente no se podía seguir sosteniendo porque Brasil tenía además el puerto de Buenos Aires bloqueado, no se podía comerciar, entonces no había entradas de dinero. Mirá qué interesante esto que dijiste, ¿no? Porque el empréstito que se hace es para financiar la guerra con Brasil. Ahora, cuando Carlota baja escapando de Napoleón, se establece en Brasil. Y lo que lo llevan a Carlota son los ingleses. Lo que llevan todo la corte portuguesa son los ingleses, y los que se establecen en Río de Janeiro no solamente la corona portuguesa, sino también los ingleses. Entonces, los ingleses, esto es lo interesante, los ingleses te están financiando para que vos vayas a la guerra con ellos. Por supuesto que ibas a tener que perder. Sí, ahí tenemos varias cosas que se dan en paralelo. Por un lado, Rivadavia logra expulsar a San Martín, digamos, ¿no? Cuando San Martín vuelve del Perú, quiere radicarse en Mendoza, él hace una guerra de espías y lo amenaza de muerte a San Martín. San Martín tiene que buscar a su hija, termina yendo. Para 1827, con la caída de Rivadavia, se entera San Martín que Dorrego asumía ya no como presidente, sino como gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque lo que hace Rivadavia es dividir la provincia de Buenos Aires en 3 jurisdicciones y le saca peso político para gobernar. Y logra una capitalización de alguna manera de Buenos Aires, haciendo que se nacionalice. Todo esto en la Constitución Unitaria del 26. Cuando cae Rivadavia, caen todos estos manejos y se vuelve a la organización anterior, con lo cual Dorrego pasa a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y asume por delegación la representación hacia el exterior. Porque no había todavía constitución, él quiere hacer una constitución, entonces comienza con los pactos internos para armar constitución, y claramente lo que primero que hace es promueve una ley universal que permite a los pobres poder votar.
cosa que antes estaba la ley de Rivadavia, que hacía que si no tenían una papeleta que los acreditara un trabajo, se los metía en cana o se los mandaba a luchar contra el indio en la frontera. Todo lo que describe el Martín Fierro claramente, ¿no? Entonces, los pobres quedaban en una situación que no tenían ni derecho al voto, tenían que tomar trabajo a cualquier costo, digamos, porque si no quedaban fuera totalmente de cualquier poder político. Y expuestos a que los manden a la frontera. Totalmente. Entonces, después promueve el desendeudamiento público. Mediante el no pago de la deuda contraída con Rivadavia. Estableció un sistema de precios cuidados y estableció, no, ojo, estoy hablando de esa época, no, por eso, porque se había disparado la inflación a tal modo que pusieron precios cuidados de manera tal que los pobres pudieran comer, porque no tenían ni para comer. Mirá, por eso cuando lo presenté te dije de los paralelismos, y fíjate que este es uno de los programas que creo que menos intervine, porque me parece que es riquísimo y vos lo estás dando tan bien, tan detallado, que no quiero que irnos por las ramas. Porque yo cuando me dijiste voy a hablar de Dorrego, dije, es la mejor fecha para hablar de Dorrego es esta. Es impresionante, pero fíjate vos que establece también otra de las primeras medidas que toma, es la prohibición del monopolio sobre los principales productos que consumía el pueblo. La prohibición del monopolio, porque si no, una sola empresa se toma todo la atribución de poner el precio que quiere porque no tiene ningún tipo de competencia, y entonces ahí se va disparando cada vez más la inflación, ¿no? Bueno, sancionó también leyes sobre libertad de imprenta. ¿Por qué? Porque castigó con multa las publicaciones calumniosas e injuriosas, porque una de las cosas que hacían era mentir en los diarios sobre lo que estaba haciendo el gobierno. Entonces, como ellos manejaban la mayoría de los diarios, estaban armando los que eran los unitarios, los que tenían el poder mediático, digamos, en ese momento, entonces, bueno, él trata de limitar esta impunidad que tenían sobre decir cosas que no pasaban y para ir armando la mentalidad de la gente, digamos, ¿no? En contra de las medidas que se tomaban. Ahora bien, una de las cosas que más impactó fue el no pago de la deuda externa. Esto le impactó directamente a Gran Bretaña, que estaba Lord Ponsonby claramente interviniendo, y entonces se empieza a armar ahí toda una estrategia para tratar de sacárselo rápidamente de encima con todas estas medidas que el hombre estaba tomando. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se une el emperador de Brasil con el embajador de alguna manera, Lord Ponsonby, que era el embajador británico en el Río de la Plata, y comienzan ahí con Rivadavia y con los suyos a armar cómo desestabilizar el gobierno de Dorrego. También ahí había muchos intereses de la clase alta de Montevideo, que también le habían prometido el oro y el moro si se independizaban. Se iban a quedar con el manejo del río, del puerto, y lo que vino después, que fue el bloqueo, donde se abasteció todo desde los puertos de Montevideo. Claro. Y bueno, Buenos Aires entonces, bloqueado, no tiene posibilidad de comercio, entonces comienza a decaer toda la posibilidad de sostener y de cobrar impuestos y de sostener tampoco tenía posibilidad de lograr empréstitos porque ya lo había saturado esta situación con Rivadavia, entonces se encuentra acorralado económicamente el gobierno de Dorrego. Entonces tiene que firmar sí o sí lo que él no quería, que era firmar la paz con el Brasil. Él se había mandado una jugada bastante interesante también en Brasil. Él apoyaba a movimientos independentistas del sur de Brasil. Había 3 movimientos que eran muy fuertes que se bancaban desde acá, y de hecho un ejército nuestro estaba en el sur de Brasil colaborando para esa independencia. En toda esta frente tienen que volver ese ejército y tiene que firmar él
la creación del nuevo país de Uruguay. Exactamente, tiene que firmar la independencia como condición, la independencia del Uruguay, de manera tal que ganara Gran Bretaña, que era lo que le interesaba, que tuviera este estado tapón, impidiendo que el Río de la Plata sea un río interior, digamos, ¿no? Y que lo pudiera manejar. Y ahí cortan toda posibilidad de independencia sobre el sur de Brasil. Exacto. Entonces, estado de situación de Dorrego: no tenía dinero, tiene que hacer volver al ejército que estaba al mando del general Lavalle. Ellos estaban ganando la guerra, con lo cual el descontento de los soldados es mayúsculo, porque ellos sentían que podían seguir avanzando, que podían ganar y que podían obtener su objetivo. Él no hace más que firmar lo que ya había de alguna manera hecho Rivadavia. Rivadavia había dejado ya todo un acuerdo de libertad del Uruguay. Como no puede sostenerlo, firma lo que Rivadavia había hecho. Bueno, entonces, ¿qué hace Rivadavia? Lo acusa de firmar una paz deshonrosa, que era lo mismo que él había hecho. Lo acusa a Lavalle, a Dorrego, de hacer exactamente esto. O sea, lo acusa de lo que él había hecho. Por otro lado, la cantidad de inflación que tenía se le hacía insostenible. Entonces, con esto la gente tampoco estaba conforme con los resultados que estaba obteniendo Dorrego. Y apenas vuelve, empiezan a trabajar ellos con Lavalle, tratando de armarlo en contra de Dorrego, armando un discurso en el cual Lavalle le prometen ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires si lo derrota. Claro, el ejército que tenía allá en Brasil, en Uruguay, Lavalle, era mucho mayor que el que podía tener Dorrego acá. Con lo cual él vuelve y enseguida se arma una reunión secreta el domingo 30 de noviembre de 1828, ahí cerca de lo que es hoy el Parque Lavalle, digamos. Cuenta Pacho Donel que ahí se reunieron Lavalle junto con Brown, Martín Rodríguez, el ministro Díaz Vélez, Larrea, Rivadavia, Agüero, Valentín Gómez. ¿Le suenan las calles? Rivadavia, Agüero, Valentín Gómez, Salvador María del Carril. ¿La Madrid no estaba también ahí? ¿Ocampo quién? La Madrid. La Madrid era también unitario. No lo tengo unido a esta reunión, pero sí... Me parece, porque la Madrid lo que cuenta la historia era que había peleado en el ejército del norte y tenía unos huevos terribles. Era compadre aparte de Dorrego. Sí, pero era unitario. Sí, eran amigos, pero era unitario, y Dorrego era federal. Y la Madrid de alguna manera quiere salvarlo porque la decisión que estaba tomada era matarlo, y Dorrego en el que se apoya es en Rosas, y Rosas le dice: andate para Entre Ríos, no te vayas para el sur de la provincia porque te van a correr. Y en Entre Ríos tenía posibilidades si el gobernador lo apoyaba. Sí, porque claramente él no tenía un ejército para oponerse a Lavalle, digamos. Entonces él abandona el fuerte, que enseguida se rinde, no le ofrece ninguna resistencia. Él sale a la madrugada huyendo para el sur de la provincia de Buenos Aires, le busca el apoyo a Rosas. Rosas le dice: no lo enfrentes, y él decide enfrentarlo. Él se va para Navarro. Sí. Él era de Navarro. Y él ahí en Navarro, bueno, él pierde, entonces, y busca, porque claramente era un ejército mucho menor, y en cuanto Lavalle era, digamos, también otro de los que tenía muy claro cómo combatir, pero a Lavalle le decían... Echeverría le decía la espada sin cabeza, ¿no? Porque era muy, muy manipulable, muy fácil, y no tenía ningún
capacidad política, digamos, de estrategia política. Entonces, a Lavalle claramente en esta reunión lo convence de que tiene que fusilarlo a Dorrego, que la única salida es sacar a Dorrego del mapa porque es una figura muy fuerte, tenía mucha gente a su favor, todos los pobres estaban a favor de él, le llamaban el padre de los pobres, había formado un partido que tenía en la provincia de Buenos Aires una preeminencia muy fuerte, y entonces ellos deciden que hay que sacarlo del mapa porque si no él encauzaba claramente un reclamo muy genuino por un lado y por otro lado muy potente contra los intereses de la oligarquía de Buenos Aires, ¿no? Bueno, le salió mal porque el que se adueñó de todo ese caudal fue Rosas. Bueno, claramente Rosas en ese momento le dice que él no lo puede apoyar porque no tiene un ejército para hacerlo, que huya, él decide enfrentarlo. Cuando lo enfrenta, pierde, entonces él se va a refugiar con otra calle que se corporiza acá es Mariano Hacha, ¿no? Que lo traiciona. Claro, que era uno de los que estaba en principio a favor de él y apenas lo ve, lo traiciona y lo entrega. Se lo entrega directamente a Lavalle. Con la traición de esta gente, la decisión política era directamente eliminar al primer jefe popular urbano de nuestra historia. Esto es romper con todos los códigos políticos de la época. Rompieron todas las cosas que... Nada parecido a lo que está pasando ahora. Rompieron con todos los códigos políticos y decidieron hacer algo que no se acostumbraba, que no era lógico, no lo podían creer tampoco el mismo Díaz Vélez, el mismo Brown, que eran unitarios, pidieron por él, porque decían, no puede ser, sáquenlo del país, hagan otra cosa, vuelvan a sacarlo como hicieron antes, no lo maten, digamos, es una mancha muy grande para todo lo que es la república como construcción que se estaba haciendo. Y por otro lado, políticamente quedaba como algo que no tiene precedentes. Y realmente, bueno, ahí el manejo de Salvador María del Carril es claramente lo obliga y le dice que tiene que cortar la cabeza de la hidra, tiene que cortar todas las cabezas, es la única manera de que el país se salve. Bueno, con distintas esquelas los van llevando a Lavalle a que no renuncie de esa decisión de fusilarlo. Y Lavalle, sin ningún criterio propio, digamos, asume esto y lo asume como propio, ¿no? Como decisión propia el hecho de fusilarlo. Y bueno, cuando se lo comunican a Dorrego, el día apenas lo tienen, dice, fusílelo ya, digamos, ¿no? Inmediatamente. Entonces le dice que en unas horas lo iban a fusilar. Dorrego se encuentra con que tiene que escribir, le pide habla con la Madrid, que estaba ahí, que era de alguna manera amigo, conocido, aunque fuera un unitario, le dice que hable, que le deje hablar con Lavalle. Lavalle se niega a hablar con él, y entonces le dice, ojo, que esto va a tener consecuencias muy, muy fuertes, ¿no? O sea, Lavalle le dice, dígale que el gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires, o sea, el cargo que él tenía, el encargado de los negocios generales de la República, queda enterado de la orden del señor general, queda enterado de la orden de que lo iban a matar. A un desertor al frente del enemigo, a un bandido, se le dan más términos y no se lo condena sin permitirle su defensa, le dice. O sea, que siempre se da posibilidad de una defensa y de que tenga un juicio, está diciendo. ¿Dónde estamos? Dice. ¿Quién ha dado esta facultad a un general sublevado? Dice. Hágase de mí lo que se quiera, pero cuidado con las consecuencias, le deja de dicho. Que claro que lo tenía, ¿no? A tal punto que una vez fusilado, Salvador María del Carril le dice, que era uno de los que había empujado a Lavalle a este crimen, le escribe, frague el acta de un consejo de guerra para disimular el fusilamiento de Dorrego. Le está diciendo que haga una mentira, ¿no? Que frague un acta, porque si es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad, se embrolla.
Y si es necesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña a los vivos y a los muertos. Esto lo dice Salvador María del Carril, que va a ser el primer presidente de la Corte Suprema en el gobierno de Mitre. Está diciendo uno de los más preclaros en cuanto a leyes que tenía el país, que mienta claramente porque sabía que lo que estaba haciendo era una atrocidad y que el tipo iba a quedar pegado. Además le dice, le escriben estas cartas, dice, cartas como estas se queman. Y Lavalle no la quemó. No quemó ninguna de estas cartas, por eso nosotros tenemos testimonio directo de todos los manejos que se estuvieron haciendo. La historia juzgó a esta gente. Tarde, muy tarde, pero lo juzgó. A ustedes también los va a juzgar. Negro, gracias, estuvo buenísimo. Nos vemos la semana que viene. Adiós.